Nos encontramos en nuestro tercer episodio de la sección Verdades Bíblicas Reales y Eternas. Un episodio que nace o un estudio que nace por causa de Deuteronomio 4, donde el Señor está hablando a la nación y le dice que camine delante o que caminaron delante del Señor. Una cosa que habíamos aprendido es que quien va adelante es la nación en los caminos que el Señor ya preparó de antemano. Y eso es una cosa preciosa que Anita Pelayo nos decía, tiene todo el sentido, Ezequiel, porque dice la palabra que Jesús mismo menciona que Él es el camino. Entonces, no es un camino para explorar, sino es un camino para avanzar con confianza en el Señor, y Él va cuidando la parte que tú y yo no podemos ver. Este episodio, esta sección que aprendíamos, empezó con un primer eh, concepto que habíamos estado conociendo, que era, como les dije, que se llamaban tópicos, ¿verdad? El primer tópico era los 10 inalterables divinos para nosotros, verdades en las que podemos, perdón, descansar y no tenemos injerencia, ¿sí? Entonces mencionamos tres tópicos diferentes. Él es el creador y la elección es suya. La estima de Dios por su pueblo es alta y no tenemos injerencia. La salvación, su gracia y su amor tampoco tenemos injerencia y siempre es una provisión para nosotros. De igual forma la provisión, pues, material y económica, en la provisión y el sustento divino también es algo en lo que no tenemos injerencia. El pacto de Dios con Él mismo, que es realmente al que nos invita. Lo espiritual y físico están bajo su dominio y nosotros no tenemos injerencia. La número 7, la ciencia y la sabiduría le pertenecen. La número 8 es eterno, el futuro también le pertenece. La número 9, su supervisión activa, que siempre está activa, permanente. Tampoco tenemos injerencia. Y la décima, su justicia, orden y santidad, ¿de acuerdo? También es algo que le pertenece y en lo que no tengo injerencia. Terminando con esto, yo les había comentado que el Señor me había indicado que estas clases, específicamente esta sección en lo que nos estamos deteniendo y haciendo una pausa, el Señor me decía, necesita ser de verdad algo extenso, algo que sea así, incluso am, grande, pesado, de poder estar como entendiendo. Y no me refiero a pesado de difícil, ni tampoco complicado de difícil, sino que nos tome tiempo perdón, explorar verso a verso que justamente estoy compartiendo con ustedes. El segundo tópico son los 10 inalterables del carácter de Dios. Y esto es por algo bien, bien importante que quisiera que comprendiéramos muy bien. Así que por favor apunten esto. Tópico número 2, los 10 inalterables del carácter de Dios. La razón importante de por qué nos importa el carácter, conocer el carácter del Señor, es de la verdad de las más importantes de este ministerio. Yo ya les he contado que tenemos 5 razones por las cuales este ministerio existe y la número 1, ya lo conocen muy bien. La número 1 es para restauración personal, restauración matrimonial. Les había compartido también paz en el hogar. La cuarta también les había compartido que es para eh, prepararnos para el tiempo final, para el tiempo futuro. Y la número 5, en aquel entonces yo a ustedes les había contado que es para que nos preparemos para nosotros después compartirlo. Es decir, ya nos preparamos, hicimos todo esto y ahora la número 5 es para que nosotros nos preparemos para compartirlo. Y está basado en Mateo 5 que dice que el Señor nos hace y nos llama a ser sal y nos llama a ser la luz del mundo, ¿de acuerdo? Y es correcto que sí, sí es esa, pero les voy a compartir hoy quizá una sexta razón más y, y y es para mí algo tan importante poderlo compartir, porque es algo que regularmente la gente pasa por alto. Y es todas las clases que demos y todo lo que compartamos es para conocer eso que está en la pantalla. El carácter del Señor, el carácter de Dios. Todas las historias que tú conozcas de la Biblia, todo lo que tú te aprendas de la Biblia, todo lo que sea que tú estudies de la Biblia, todo aquello que explores de la Biblia, yo, Ezequiel, te diría que sea para que conozcas el carácter del Señor. Si tú logras conocer el carácter del Señor, tú vas a poder confiar en el Señor, vas a poder creer en el Señor, vas a poder vivir bajo su voluntad.
¿Y qué es lo que te va a ayudar a conocer el carácter del Señor? Pues las incidencias previas. Esto se le conoce en leyes como el precedente, ¿sí? Pónganle ahí, por favor, que estos 10 inalterables del carácter de Dios, ahí agréguenle, por favor, servirán de precedente. Así agréguenle, servirán de precedente. ¿Qué significa que servirán de precedente? Significa que si yo te había compartido los 10 inalterables, significa que si yo te había compartido los 10 inalterables anteriores, y en tu mente y en tu corazón y en tu vida y en tu cuerpo descansaste en esto, por ejemplo, lo de la provisión, lo de su justicia, lo de su supervisión. Si tú lograste descansar en esto, bueno, es parte ya del carácter del Señor. Sin embargo, si tú logras estudiar la palabra y si tú en cualquier parte y en cualquier cosa que tú veas de la palabra, tú sabes cómo es el carácter del Señor y la personalidad del Señor, de verdad tu fe se va a afianzar, perdón la redundancia. ¿Sí? Porque vas a conocer la intimidad del Señor. Fíjense lo que les quiero decir que es bien importante. Todas mis clases que yo doy antes tenían la intención de que la gente se aprendiera las cosas, ¿sí? Entonces por eso yo era bien estricto. Quien me conoció en aquellos entonces sabe que era, te pasas el examen, no pasas el examen, y si no, reprobado, y bueno, otra vez, y repetimos. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta que la verdad es que aprenderse las cosas no siempre es sinónimo de aprender de las cosas. Se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Una cosa es que me la aprendí como el Chavo del Ocho, ¿no? Que estoy así como macheteándomelo. Y la otra es aprender de eso y aplicarlo en mi vida, ¿sí? Entonces, si la sexta razón por la cual estamos aprendiendo es para conocer el carácter del Señor, es para que tú sepas y conozcas al Señor y que descanses en lo que el Señor es y en lo que el Señor hace y cómo el Señor piensa y cómo el Señor evalúa. ¿Y cómo puedo saber todas esas cosas? Te decía, la palabra es precedente, ¿cierto? ¿Qué es un precedente? Algo que precede, ¿sí? ¿Qué es a lo que precede? A lo que está antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer para saber cómo Dios se comporta? Pues revisar lo que pasa antes o lo que pasó antes. Yo puedo saber, por ejemplo, lo que sucedió en la época, vamos a suponer, de los profetas y cómo Dios respaldaba a los profetas. ¿Sí me explico? Y puedo descansar en que el Señor puede respaldar a sus profetas. ¿Sí? Si aprendíamos sobre la provisión, por ejemplo, y aprendo sobre el tema del maná y de las codornices y del agua de la roca y del tema de Elías, por ejemplo. Puedo descansar en que el Señor tiene un carácter provisor. Pero ¿cómo voy a aprender eso? Pues estudiando esas historias, comprendiendo los contextos de esas historias. Entonces, no son meras historias. La intención de esas historias, ¿cuál es? Conocer el carácter del Señor. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, las historias las vamos a necesitar estudiar para conocer el carácter del Señor, para que el carácter del Señor sea lo que a mí me sustenta, lo que a mí me enseña, lo que a mí me confronta, lo que a mí me desafía y a lo que yo quiero llegar a ser. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Pero para eso necesito estudiar, entendiendo y viendo la historia detrás. ¿Qué pasaba cuando Jesús decía cualquier parábola? Decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las parábolas se escondían un montón de diferentes perspectivas, y yo he estudiado muchas veces parábolas y de verdad cada vez que lo volvemos a estudiar encontramos una perspectiva diferente y otra razón más de por qué Jesús dio tal o cual parábola. Ahora, ¿qué les parece si cada vez que tú ves la Biblia la utilizas y ves las historias con tal de que dijimos conocer el carácter y la personalidad del Señor mismo? Sí. Hay una parte que a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, de ver el carácter del Señor así actuando. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Salomón está orando para dedicar el templo? Ya después de que lo construye, después de que está todo listo, dice que hace un altar y empieza a orar y dice, Salomón, Señor, yo te quiero pedir por toda la gente que está orando aquí. Yo te quiero pedir que escuches sus oraciones y sus ruegos y cuando ellos se acerquen a ti, Señor, tú puedas pues definitivamente escuchar su oración, puedas quizá cumplir con sus peticiones y les concedas esos anhelos porque encuentren gracia delante de ti. Y luego Salomón dice también, pero no solo te pido por estos que están aquí justamente,
También te pido por los que estén lejos y que sencillamente volteen hacia acá para orar. Solamente con que volteen hacia acá con este pensamiento de yo conozco la sede de la gloria de mi Dios, pensando y volteando hacia Jerusalén, dice que tú también escuches sus oraciones, escuches sus ruegos, que estés cercano a ellos, Señor. Te ruego que confirmes esta palabra para conocer, le está diciendo Salomón, para conocer si tú estás de acuerdo con esto que te estoy pidiendo. ¿Alguien sabe qué pasó después con eso? Dice que cuando terminó Salomón de orar, dice que cayó fuego del cielo y consumió todo el holocausto de Salomón. No tuvo que Salomón ponerle como que, así como cuando prendes tú el carbón, de no, ni andarle soplando y para que ardiera más, ni echarle gasolina, ni alcohol, ni nada, ni una servilleta con aceite y azúcar, nada, no hizo nada de eso. Dice la palabra que el fuego del Señor directo cayó. ¿Qué te hace pensar de Dios cuando ves que contesta de esa forma? Dígame ejemplos de cualidades de carácter, del carácter de Dios, cuando ves que contesta con esa inmediatez y con esa manifestación tan gigantesca. Es fiel, ¿qué más? Que está atento, que ama a su pueblo, que es poderoso. ¿Se imaginan eso? Ahora, ¿cómo puedes aplicar esa historia en tu vida? Sabré, perdón, que si yo tengo una oración, está atento a mi oración. Sabré, escucha lo que te voy a decir, que si yo le estoy pidiendo al Señor una señal clara, Él puede dármela. Él puede dármela. Sabré que si oro hacia Jerusalén, existe empieza con P, ¿qué palabra dijimos? Existe un precedente de que hay una razón efectiva por lo cual debería de estar orando, volteando hacia Jerusalén. Y no porque sea ya como esta cosa mística, espiritual, sencillamente porque conoces que allá fue la sede de la gloria del Señor. Hoy está en tu vida ese sacrificio, en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Y te alineas a lo que ya el Señor contestó antes, porque hay un precedente. Entonces se fijan qué pasa cuando ves las historias fuera de los hechos, pues, literales y puedes ir un poco más hacia el fondo. Bueno, teniendo presente esto, les quiero compartir que vamos a tener de igual forma como en el subtema anterior, 10 diferentes inalterables del carácter de Dios. Y esto, escucha lo que te voy a decir, puede ser para ti o puede no ser para ti. Déjame te lo digo porque lo digo de esta forma. Porque a veces todo lo que pensamos de Dios, la Biblia, la iglesia y la religión, siempre de alguna forma se asocian con uno. O sea, a la gente tiene como bien casada la idea de que todo es para mí. Si tú escuchas las canciones en la actualidad, casi todas, Marta, están plagadas y están bien llenas de mensajes bien ególatras. Por ejemplo, venía escuchando una canción ayer en la carretera y la canción decía, este, eres, eres inexplicable, eres majestuoso, eres Dios de todas las cosas, eres Dios de los cielos, eres Dios así, Dios de todo, 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 pero sobre todas las cosas, ¿sabes qué decía la canción al final? Eres mío. Y tú puedes decir, no, no, es que, a ver, espera. O sea, no es que se refiera como de pronto que quieras centralizar la canción en mí, porque en efecto la palabra dice, yo seré a ustedes su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y tiene razón. Jeremías 31 justamente menciona algo relacionado con eso. De acuerdo que ya no habrá necesidad de que hayan otros intermediarios y demás, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas personas conocen estos pasajes, esos contextos? ¿Y cuántas personas se apropian esta idea de claro porque es mi Dios? Y yo soy un triunfador y a mí me hace más que vencedor y yo y para mí y conmigo y primero yo y luego yo y al final yo y el Señor a mí y bueno, es algo de verdad poéticamente sutil y engañador. Y cuando digo estos 10 inalterables, puede tener que ver contigo o puede no tener que ver contigo e incluso voy a añadir otra cosa y si quieres agrega esto, puede tener que ir contra ti porque es el carácter del Señor. Así ponle 10 inalterables del carácter de Dios que no tienen que ver conmigo, porque o sea, eso depende de Él. Puede tener que ver conmigo o puede ir, como te dije,
en contra de mí. ¿Por qué? Porque pues, yo no soy Dios y Él sí es Dios. Dice la palabra y se los puse yo. Por eso es el lema de esta serie y les puse yo en la portada de todo. Isaías 46:10. No se olviden, por favor, que Isaías 46:10 que dice, mi consejo permanecerá, perdón, y haré todo lo que quiero. Y cuando dice todo lo que quiero es lo que Él quiera, porque Él es soberano y es parte de su carácter. Entonces, si es así, puede tener que ver contigo, puede no tener que ver contigo, puede ir contra ti. Entonces vamos a revisar la primera y vamos a ir avanzando de una por una. Como dijimos en la oración, dejemos que el rey sea quien nos hable. Vamos a ir, por favor, a la primera, que es que Él, en su carácter, en su personalidad, es santo. ¿Sí? Es santo. Vamos a la primera cita y es Levítico 11:44. ¿Y para qué estamos diciendo todo esto? No quiero que se olviden, porque si Él va detrás, nosotros vamos caminando delante de Él. Él atrás, ¿cómo va siendo Él? ¿Cómo está siendo Él? Él es santo. ¿Sí? Y ojo, como dije, puede tener que ver conmigo, puede no tener, pero puede ser que vaya contra mí. Porque si ya me llamó, si ya me acercó, si ya me hizo entender, y Él es santo, y yo voy delante de Él, y yo no estoy en santidad, ¿qué puede pasar? Por eso digo, puede ir contra ti. Esto es muy fuerte. Y Levítico 11:44 dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Subráyalo muy bien en tu Biblia, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Esto es impresionante porque aquí está hablando en una relación muy cercana con el tema de la alimentación. Está diciendo de que la santidad tiene que ver incluso con, dice, contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y todo el contexto del Levítico 11 es la alimentación. Entonces, si puedes poner, por favor, ese resumen, es la alimentación también me santifica y Él es santo. ¿Sí? Punto. Dice ahí, yo soy santo. ¿Se acuerdan que dijimos que significa santo? Si quieren volver a poner ahí la palabra de definición de santidad. Santidad significa apartado, significa diferenciado y único. Lo dije al revés completamente, pero es lo mismo. Único, diferenciado y apartado. Eso significa santo. Entonces, dice él con toda literalidad, yo soy santo, punto. Ahora, apliquemos esto a nuestra vida. En este versículo, Pablo, entonces, ¿cómo puedo vivir el mandamiento de santidad según este versículo y el contexto entonces? Amén, tal cual, cuidando mi alimentación. ¿Sí? Todo lo anterior es el tema de la alimentación y es un tema que ya revisamos dentro de nuestro discipulado. ¿Sí? Como ya dijimos, es cuidando nuestro templo, etcétera, etcétera. Entonces, Él es santo. Él es santo por dos. Primera de Samuel, primer libro de Samuel 2:2. Primer libro de Samuel 2:2. El contexto del libro de Samuel, de los libros de Samuel, ¿cuál es? ¿Me pueden decir? Dímelo. Contexto del libro de Samuel, los reyes. ¿Sí? Y en el contexto de los reyes estamos hablando de cuáles reyes? De Saúl y de David. ¿Cierto? ¿Quién unge a Saúl? Samuel. ¿Quién unge a David? Samuel. Bien importante eso, ¿ves? Necesitas estar súper enfocado. Tú ya hiciste bar mitzvah, entonces esto necesita entrar súper fácil. Primer libro de Samuel 2, capítulo 2, versículo 2 dice, no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Cuando hablamos de santo, puedes cambiarle ahí perfectamente, te di tres palabras.
único, diferenciado y aparte, ¿verdad? Entonces tú puedes poner ahí cuando dice en el capítulo 2, no hay santo como el Señor. Bueno, puedes decir, no hay otro apartado como el Señor. No hay nadie o el Señor solo es único. Él es único, ¿sí? Puedes incluso poner ahí en la definición de ese versículo que Él es el Altísimo. ¿Cómo dijimos que se dice Altísimo en hebreo? El Elión. Elyón. Elión. Elión. ¿Qué significa Elión? Que Él está por encima de todos los dioses, por encima de todos los reyes. ¿Sí? Quiero dedicarte aún así este salmo. Quiero dedicarte este salmo porque quiero que puedas entender qué tan santo es el Señor y qué tan único es el Señor. Sí, ven conmigo un momento, no está en la pantalla, pero quiero utilizar este versículo, Marta, para reforzar ese punto 2. ¿Sí? Vengan conmigo un momentito, por favor, al Salmo 82. Sirve que nos acercamos a la siguiente cita. Salmo 82 te va a dar a entender y vas a comprender qué tan apartado y qué tan santo es el Señor. Y esto es justamente la realidad y lo real de Dios. No, este es uno que va a reforzar, dijimos, el número 2. ¿Sí? Vengan conmigo, por favor, al Salmo 82. Dice el Salmo 82:1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo haréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y hace un Selah. Este versículo, Martita, y para todos, mira lo que está diciendo, que Dios, ¿dónde está? Dice, en la reunión de los dioses. Entonces yo les quiero preguntar otra cosa, a ver ustedes qué piensan. ¿Será que entonces hay otros dioses? Y por encima de esos dioses esté, ¿quién dijimos? No se equivoquen, el Elión. Por eso a mí me gusta mucho y me parece muy poético esta cualidad del Señor, que es el Altísimo. ¿Hay otros dioses? Sí. ¿Hay otros señores? También. ¿Hay otras entidades espirituales? Sí. ¿Hay entidades espirituales que son contrarias al Señor? Sí, también. Pero dice la palabra y el salmista lo está diciendo, este salmista Asaf está diciendo, el Señor está en la reunión de los dioses, pero en medio de los dioses juzga. O sea, que ¿quién es el juez de los dioses? El Elión. Esto, quiero preguntarles de verdad de corazón, ¿qué perspectiva les deja del carácter de Dios? Porque yo les puse aquí que son los 10 inalterables del carácter de Dios. Y el primero que te pongo es que Él es santo. Y te digo en el punto 2 que Él está por encima de los dioses. O sea, es tan santo, tan apartado, tan único, que si existen entidades espirituales divinas, Él está por encima de eso. ¿Qué les deja esto? ¿Qué les imparte a su mente, a su corazón? Que no hay nadie como Él. Que no hay nadie como Él. ¿Qué más? Que es puro, pureza, así, pura santidad, así, pureza íntegra. ¿Qué más les hace pensar del carácter de Dios? Que es justo, que es santo, que está apartado, pues. ¿Tú te pondrías a jugarle al creyente si entiendes esto? ¿Tú te pondrías a jugar al cristiano si entiendes esto? A mí me pondría a temblar. Por eso, de verdad que la clase que aprendimos aquel entonces de los sentimientos y las emociones contra las verdades espirituales. Esa clase que les conté hace como un mes es bien importante y fue bien importante para mí, porque a partir de que separé mi emoción de la verdad, yo pude confiar y creer solo en la verdad. Y no solo empecé a vivir y a creer solo a vivir en la verdad. ¿Sabes qué empezó a pasar? Empezó a existir santidad plena y continua. Te lo voy a volver a decir. Cuando entiendes las verdades del Señor y dejas de considerar tus sentimientos como las verdades, tu vida va a empezar a andar en santidad. Porque como les contaba yo aquella ocasión y decía, cuando te llega un pensamiento
incorrecto, maligno, de tentación, de enojo, de ira, de rencor, cuando te llegue ese pensamiento, en lugar de que digas, según yo ya era muy santo, en lugar de que digas así, vas a decir, oye, espérate, ¿de dónde llega esto? Si yo ya entendí cuál es la verdad del Señor. ¿Se dan cuenta? En lugar de que dudes de las verdades por causa del sentimiento, mejor duda y pon a prueba el sentimiento por causa de qué? Pues de las verdades. Por eso te va a bombardear esto muchísimo. Y es una clase tras otra. Y otros 7 versículos. Y otros 7 versículos. Y el Señor me decía, necesita ser así para que no tengan duda de que es una verdad bíblica, real y eterna, perdón. Hay 7 versículos de cada uno de los conceptos que me pueden ayudar a reforzar eso. Entonces, ten mucho cuidado. Tengamos cuidado, como dice la palabra, temamos pues, porque nuestro Señor y su carácter es de santidad. Punto número 3, Salmo 99:5, un poquito para adelante, por favor. ¿Están conmigo? Fíjate lo que expresa el salmista acá. Dice, exaltemos, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Entonces, me dice otra cosa extra al tema de la santidad del Señor. Si Él es santo, ¿cuál es mi posición frente a Él? ¿Cómo? Dígalo con convicción y que se convencen de que aunque te incomode, postrarme dice a sus pies. ¿Qué tan incómodo te es en verdad a ti o qué tan cómodo te sientes con postrarte cada vez que ores? Es más, no me contestes si quieres, pero ¿cuándo fue la última vez que te postraste delante del Santo, el León Altísimo, Eterno Dios? Y ya te fijaste que dice acá, Él es santo, punto. Él está apartado, pues. Vámonos hasta el final de la Biblia, por favor, Apocalipsis 4:8, por favor. Y esto ya no es alguien diciendo del Señor algo. Otra vez te lo voy a decir. Apocalipsis ya no es algo que está diciendo alguien del Señor. Ya no está siendo alguien diciéndolo. Ahora, ¿qué está pasando? Juan lo está viendo. Juan está escuchando esto en la eternidad del cielo. Juan lo está diciendo. ¿Y qué ve Juan? ¿Qué escucha Juan? Perdón, dice Apocalipsis 4:8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si eso se dice en el cielo, si el Señor está en la gobernatura de los jueces, de los dioses, juzgando entre los dioses, ¿qué nos queda a ti y a mí? Respetar la santidad, reconocer la santidad, postrarnos ante la santidad y sobre todo, si Él va detrás viéndome con esa santidad, ¿qué debería pasar conmigo con responsabilidad? Díganmelo ustedes, querer ser santo. Y no solo que se quede en el deseo de pues, quiero ser santo, también encontrar y trabajar y esforzarte por serlo. Le pregunté a alguien que, que conozco y le decía que se había visto el testimonio que les compartía también a ustedes de Carlos Catari. Y le decía, oye, ¿viste el testimonio? Y me dijo, sí, ya lo seguía. Digo, ah, qué bueno. Y le dije, oye, ¿y ya lo has aplicado? Me dijo, no, no lo he aplicado. No he aplicado ese tema de dedicarme solo a la verdad del Señor. Es verdad, es decir, ya no,
Ya no enfocarme en mis sentimientos, en mis emociones y con eso basar. No, no. Dijo, no lo he intentado ni siquiera. ¿Y sabes qué me contestó? Me dijo, yo creo más bien que Dios conoce mi corazón. Yo creo que Él tiene paciencia conmigo y yo creo que Dios conoce mi corazón. Por algo me hizo ser como soy. Imagínate, este tipo ya se rindió. Pero se rindió no porque se esforzó y no lo logró. Como él mismo me dijo, ni siquiera lo intenté. Entonces, es problema de Dios que yo sea un pecador. Sin embargo, hay un versículo que dice, Martita, y se los comparto a todos, dice, en verdad conozco que Dios hizo al hombre bueno, pero él se corrompió. Fueron muchas sus corrupciones. Entonces, si el Señor va detrás de ti y te está viendo y está cuidando todo tu retaguardia y Él es santo, pues no digas, Él conoce cuánto me esfuerzo, porque Él sabe de verdad si te estás esforzando en lo que realmente es pertinente o si te estás conformando a tu realidad de pecado. Qué fuerte, ¿no? Vamos por favor a ver dentro, Isaías 43:15. Este es muy bonito porque es muy propio también. Y aquí es donde te digo que si sí estudias, que si sí le entiendes, puedes apropiarte de esto. Por eso te decía, puede ser para ti, puede no ser para ti, o puede ser contra ti. Por ejemplo, vean conmigo Isaías 43:15 dice, yo soy el Señor, yo Jehová, perdón, dice, yo Jehová, santo vuestro. ¿Cómo ven esto? Mira, dice, yo Jehová, santo vuestro. ¿Qué te hace pensar eso? Aplica la canción, eres mío. Porque si hay versículos que respalden eso, amén, sí lo hay. Pero yo tengo una pregunta, bueno, déjenme terminar de leer porque si no luego me emociono y se me olvida. Dice Isaías 43:15, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. O sea, sí puedo decir, Él es mi rey, Él es mi Dios santo. Amén. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué tanta resonancia o qué tanto peso realmente va a tener decirle y cantar la canción, eres mío? Si a la hora de la hora vas a contestar, sí, pero Dios conoce mi esfuerzo. Sí, pero Dios conoce mi corazón. Sí, pero al final de cuentas, por algo me hizo como soy. Pregunto, ¿tiene sentido entonces decir que Él es mi Dios y no actuar en consecuencia de eso? Porque Él dice, sí soy Dios de ustedes, amén. Dice, Señor, vuestro rey, dice vuestro rey. Pero también dice, santo de ustedes. O sea, no solamente es Dios, no solamente es el Altísimo, también es Dios que es santo, es también santo, es santo. Y va a aparecer perfectamente. Y ponlo ahí como de refuerzo en Isaías 43:15, Lucas 6:46, cuando Jesús le pregunta, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Sí, de nada nos sirve decir que es mi Señor, que es mi Dios, si al final de cuentas no vamos a escucharlo. 46, Lucas 6:46. Qué fuerte, ¿no cree? Me acompañan al siguiente, el número 6. Este es el cántico de Moisés y de Miriam, su hermana. En el versículo 11 es muy bonito porque es un cántico, es una poesía.
Isaías 40, no, perdón, Éxodo 15:11, disculpen. Dice el cántico dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Fíjate esto, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Qué les parece esta poesía de Miriam? Vamos por un momento a aplicar lo que les dije en la introducción. Díganme el contexto de esto para reconocer el carácter de santidad aquí. ¿Cuál es el contexto de esto? Está facilísimo, ¿verdad? La salida de Egipto, cuando salen, Miriam con Moisés cantan una canción y la canción es esta, ¿sí? Y en ese cántico a Miriam se le inspira, se le ocurre decir, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Ustedes qué contestarían a esa pregunta? Nadie, vean, eso es cuando ya le tiene, ok. Por eso la canción esta que sale de ahí, ¿quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Qué se debería contestar? Nadie, no hay nadie como el Señor. Amén. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Por qué creen que Miriam, cuando salen de Éxodo, del Éxodo, pero cuando viven el Éxodo, por qué Miriam, cuando ve todo esto con Moisés, ven las hazañas, ven todo lo que sucedió, Miriam dice, órale, el Señor es magnífico en santidad? ¿Por qué asocia las hazañas de Dios con la santidad? ¿Qué no solo podría haber dicho esta parte de la parte 3 del versículo? Leanlo conmigo que dice, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Por qué se le ocurre decir con las hazañas que Dios es santo? ¿Perdón? ¿Y eso qué es? Acuérdense qué significa santidad. Eso, porque los mantuvo aparte durante todas las plagas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que decía cuando fue la plaga de la oscuridad, Marta? Y le cuento a todos. Cuando fue la plaga de la oscuridad dice que todo Egipto estaba oscuro, menos la zona donde estaban los hebreos. Dice que cuando fueron la muerte de los primogénitos, ¿qué pasó? Dice, en Egipto se escuchaba un clamor como nunca ha habido antes en la tierra. Pero entre los israelitas, ni uno. ¿Por qué vivían como? Ahora díganme la palabra correcta. ¿Vivían como? En santificación. Vivían santos. Entonces, cuando Miriam sale, no solo salen por todo lo que es de la santificación, también salen de una forma única. ¿Se acuerdan de Deuteronomio, de donde venimos, la raíz de todo este estudio que dice, a ver, y Moisés los reta en Deuteronomio? ¿Qué les dice Moisés? Vayan y pregunten. Vayan y preguntan a ver si Dios ha hecho esto con otra nación. Así como bromeamos nosotros, a ver, lárguese a preguntar. Allá, vaya y pregunte, como los papás también son, a ver, vaya allá que le den de comer, vaya a ver si allá le atienden, a ver si allá le lavan la ropa, cosas como esas, ¿no? Entonces Moisés les dice, ¿alguien ha escuchado que Dios lo haya hecho con nuestra nación igual? Y el pueblo, ¿qué hace? Pues nada más se queda callado, ¿no? Porque la respuesta es no, Moisés, con ninguno otro lo ha hecho. Esa forma de salir de Egipto los hace únicos. ¿Por qué? Porque el Señor es único. Si tú te pegas con el Señor, tú te vas a volver único, diferente, apartado. Tú vas a llegar a un lugar y la gente lo va a notar. Les voy a hacer esta pregunta para que se den cuenta incluso cuál es la fuerza de ese poder único y especial. ¿Les ha pasado, cuando éramos niños en mi familia nos pasaba eso muchísimo? ¿Les ha pasado que cuando llegas a un lugar que está todo vacío, por ejemplo, algún restaurante, llegas y está todo vacío y luego llegas tú y qué pasa después? Empieza a llegar un chorro de gente. ¿Alguien le ha pasado eso? Yo me acuerdo cuando éramos mis hermanos y yo pequeños decíamos, mira, va a pasar. Y tú vas a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver si son tacos o hamburguesas? Bueno, es que con el Señor no puedes fingir el fruto. No se puede fingir, no hay una forma explicable de eso cuando es a los ojos del Señor. El Señor, como dijimos, Isaías, el capítulo que les dije de lema de toda la serie, Isaías 46:10, y haré todo lo que yo quiero, y si Él quiere hacer lo que Él quiere, pues porque Él es el Señor.
Acuérdate, si tú te apegas a esta característica del Señor, tú vas a ser como Él. El dicho no está dicho en vano. Hijo de tigre, pintito. Si tú te haces como Él, si tú te acercas a Él, vas a ser como Él. ¿Sí? Vas a hablar como Él, vas a vivir como Él, vas a actuar como Él, vas a reaccionar como Él. Y un papá, díganmelo ustedes, un papá cuyo hijo se parece a Él, actúa como Él, quiere ser como Él, ¿cómo es el papá con ese hijo? A ver, no se distraigan otra vez, lo voy a preguntar. Un papá que ve que su hijo se esfuerza por ser como Él, ¿cómo es ese papá con ese hijo? ¿Lo consiente? ¿Lo quiere? ¿Lo apapacha? ¿Qué más? Dígamelo para que se den cuenta, porque quiero que entiendan. Es dador con ese hijo. Le muestra su amor, lo respalda. ¿Y si se porta mal? ¿Lo corrige, pero lo hace con violencia? Lo hace con amor. O sea, incluso hasta los errores el papá dice, bueno, pues ya sí lo conozco, pues lo veo todo el tiempo pegado conmigo, hasta en eso se equivocó, pero está aprendiendo. ¿Cuántos de ustedes amaban que sus papás o sus mamás les enseñaran con amor? Sean honestos. ¿Quién de ustedes de verdad disfrutaba una tarde de instrucción con su papá? Ahora, seamos honestos. ¿Quién de ustedes nunca lo tuvo? ¿Quién de ustedes veía al amiguito o a la primo o a lo que sea? Decían, ¿por qué su papá con él? Sí, sí. Qué interesante que regularmente los hijos dicen el papá conmigo no, pero con mi primo sí, con mi amiguito sí. Y el amiguito dice, es que tu papá es increíble. Y tú por dentro dices, yo lo conozco y no es cierto que es así. Y ahí es donde no estamos siendo como el Señor. Porque terminamos siendo candiles de la calle y oscuridad en la casa. Qué fuerte esto, qué fuerte, qué fuerte. Por eso, miren, nosotros y nuestras generaciones vamos a sanarlas. ¿Sí? Que lo que venga de nuestras vidas, vamos a sanarlas. Y los que digan, es que ya tuve hijos y de verdad ya siento que también puede ser difícil, acuérdense que lo que aprendimos hace 3 semanas. Tú eres responsable no solo de tus hijos, así que también se los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces tienes la oportunidad de sanar tus generaciones aún en este momento. Ten paz, ten paciencia y sobre todo toma acción. Él va detrás de ti, guardándote, pero también viéndote. Por favorcito, puedes dejar la sillita. Y Carlota, tienes la oportunidad de sanar toda la estirpe que venga de tu hija. Tienes la oportunidad de ser la matriarca, qué fuerte, la matriarca que sanó las generaciones venideras de tu descendencia. Que trasciendas en la historia, en toda tu familia, por ser la que sí rompió el ciclo de violencia, de abandono, de complicaciones, de dolor, de llanto. Tenemos esas oportunidades. Los que son abuelos o abuelas tienen esas oportunidades. Los que son niños o chicos como Aram, como Karime, que no son niños, sino que son personas jóvenes como Areli, tienen esa oportunidad de verdad hoy prepararse y decir, yo no voy a ser ni a hacer, o sea, ni ser ni hacer ningún rasgo tóxico heredado. Y eso es algo difícil, es algo cansado, es algo que va a requerir un montón de tu energía, pero en algún momento se van a recoger esos frutos. Qué fuerte, ¿no? Si se puede, amén. Levítico 22:32. Y claro que se puede más si estás conociendo estas verdades en las que puedes descansar. Levítico 22, un poquito para adelante, familia, por favor. Levítico 22:32 dice, y no profanéis mi santo nombre, para que sea yo santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Ese es el séptimo de los 7. Dice, no profanéis mi santo nombre. Su nombre es santo. Este es un mandamiento y es prácticamente el segundo mandamiento.
No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Cierto? ¿Qué es tomar el nombre del Señor tu Dios en vano? Justo lo que le... Mira, para que entiendas, ese muy fácil, es Lucas 6:46. Eso es tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué es Lucas 6:46? Lo que ya ahorita lo escribieron, y es porque me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo. No me digas que vas a ser mi pueblo y que yo voy a ser tu Dios. Si no es cierto, no vas a querer obedecerme. Eso es tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Dice el versículo 32, profanar mi santo nombre. Eso es profanar su nombre. Mira, eso será aplicable, por ejemplo, ahorita en decir, yo soy cristiano, pero que no te comportas como Cristo. Por eso la cristiandad podría ser sencilla y solamente una fría religión. O podría ser cálidamente todo un sistema de convicciones y de fidelidad con el Señor. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué quisieran que fuera para ustedes la cristiandad? Lo segundo, ¿sí? Decir que soy cristiano y vivo para ser como Cristo, para ver con los ojos de Cristo. Dice, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico. Ustedes no profanarán mi nombre, eso va a hacer que santifique mi nombre y yo los voy a santificar, yo los voy a apartar. Moraleja de esta sección, el primero es, nada alterará que el Señor es santo, que es apartado, único, diferente y como te dije hace ratito, es el Altísimo y esta es una verdad eterna. No tiene que ver conmigo. El Señor va a ser santo contigo y sin ti. Yo espero, anhelo y oro que al entender que Él es santo en su carácter, tú y yo queramos ser santos. Si tú logras, como dijimos, esto no tiene nada que ver conmigo, puede tener conmigo. Hagámoslo como que sí queremos que tenga que ver con nosotros porque para eso estamos aquí. ¿Sí? ¿Cómo le puedo hacer para entonces vivir el carácter de santidad de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para aplicar todo eso? Pues siendo santo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta y les voy a pedir que me contesten de la manera realmente consciente, madura e informada. ¿Es difícil la santidad? A ver, conecten con todo lo que hemos aprendido. ¿Es difícil ser santos? A ver, Sí, está el Espíritu Santo contigo. ok. Sí, pero cuando el Espíritu de Dios está contigo, Ujú, me inquieta y me redarguye para que me corrija. ok. Es más fácil. Me revela y entiendo lo que antes para mí era bueno. Ahora entiendo que no, que sin él no lo puedo hacer. Ok. Muy cerca la respuesta. ¿Para allá, Mirna? Pues, Hay que obedecer. Muy bien. Les hago una pregunta. ¿La obediencia me hace santo? O sea, ¿la obediencia me santifica? ¿Sí? O sea, si no obedezco, ya no soy santo. ¿Seguros? Si no obedezco, ya no soy santo. Es falso. ¿Por qué? ¿Se fijan? Aquí es donde vamos a entrar en un gran debate. Si tú me dices que no, te voy a decir, estás en lo correcto. Es decir, si tú me dices, la santidad no es difícil, te voy a decir, estás en lo correcto. Si tú me dices, Ezequiel, la santidad está difícil, te voy a decir, estás en lo correcto. Si yo te digo, si yo dejo de obedecer, dejo de ser santo, te voy a decir, estás en lo correcto. Y si tú me dices, no dejas de ser santo porque dejes de obedecer, te voy a decir, estás en lo correcto. ¿De qué va a depender esto? De tu nivel de madurez bíblica. Si tú has madurado en la palabra, tú sabes que apúntalo en verdad, va a depender de mi nivel de madurez bíblica. Por eso el dicho de
El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Si ustedes y yo no somos maduros en la palabra, te voy a decir, sí es bien difícil la santidad. ¿Sí? Porque te van a llegar tentaciones y te voy a decir, ponte a orar una hora para que logres y escribe tu Torá y ten hábitos bíblicos y hábitos espirituales. Y si un día entras en tentación y la tentación te está quemando, o si de pronto gritaste y te pusiste iracundo pues bueno, pues me puedes llamar para que pues te tranquilices y que salgas de la tentación. Pues podría ser algo que dices, bueno, pues, tiene una técnica, podría funcionar. Pero ya aprendiste una cosa también que es complementaria a eso. Y es que la palabra ya te enseñó y Jesús te dijo ya que el que muere su carne, donde habita el pecado, con la crucifixión, dice, tiene también la resurrección de Jesús. Y eso se le llama como nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo, que dice, no peca. Porque el que peca significa que no ha conocido aún al Señor. Y eso lo dice Primera de Juan. Entonces, ¿la santidad es difícil? No es difícil cuando tomo en cuenta lo que ya hizo Él. No es difícil. Y no solo lo tomo en cuenta, lo vivo. ¿Sí? Y cuando viene el pecado, cuando viene la tentación a tocarme la mente, o cuando viene el pecado frente a mis ojos, ¿qué te dije? Desconfío del pensamiento, no desconfío del Señor. El problema es que si no lo sabes, por ejemplo, ustedes entienden, de verdad entienden el nuevo nacimiento, o sea, ¿saben qué significa el nuevo nacimiento? ¿Comprenden el concepto? ¿Lo tienen bien entendido? Si les pongo un examen sobre el nuevo nacimiento, sobre Nicodemo y por qué dijo lo que dijo, ¿de verdad creen que lo pasaría? Dice Samuel, no tanto. No, no pasa nada, el nuevo nacimiento no está fácil. Pero para que me entiendas, te lo voy a decir una palabra. El nuevo nacimiento es que eres parido del cielo. Así significa eso. El nuevo nacimiento te dice que has nacido del cielo, que literalmente el ADN divino corre por tus venas. Si tú no entiendes eso, si está difícil, yo sé como que, pues Nicodemo no lo entendía y eso que le sabía a la ley, que es el ejemplo de Nicodemo. Si tú no entiendes eso, te voy a decir esto, la santidad sí va a ser difícil para ti, porque no has entendido el concepto. Eres como Nicodemo, ¿sí? Ahora, si tú me dices, si yo te digo, el pecado, perdón, obedecer te santifica, la verdad es que tú dijiste que sí, te voy a decir sí, porque te vas a comportarte diferenciado, te vas a comportarte único. Pero también el dejar de obedecer no te santifica ni más ni menos, porque la santidad es una cualidad de Él, no es tuya. El que tú empieces a obedecer es fruto de su operación divina en ti. ¿Me explico? Y él a sus ojos, por eso es algo que esto solo es para oídos responsables. Porque el que diga, entonces obedecer no me hace ni más santo ni menos santo, ¿qué? Pues dejo de obedecer. Claro que sí, por eso te digo, es fruto de su actuación en mi vida. ¿Y qué me corresponde a mí? Pues en verdad, reconocer el fruto y vivir en el fruto y dando fruto. Frutos de obediencia, frutos dignos de arrepentimiento. Por eso esto es solo para oídos maduros. Entonces, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Significa que si ya lo entendí, soy responsable de obedecer. ¿Me explico? Pero a los ojos del Señor, ya lo dijo en Romanos, nos sigue viendo, como dijo ahorita Pablo, nos sigue viendo santos, nos sigue viendo apartados, nos sigue viendo predestinados, nos sigue viendo llamados, nos sigue viendo glorificados. El problema es cuando tú te bajas de eso que él ya dijo. Y ahí sí, estás en problemas. Porque ¿qué va a hacer una persona? Y se los pregunto a todos y va a estar bien fácil. ¿Qué va a hacer una persona que nunca deja nunca se disocia, nunca se separa? Aram, tú dímelo. ¿Qué va a hacer una persona que nunca se separa de entender que Él me ve santo, predestinado, justificado, llamado y glorificado? ¿Cómo voy a vivir si siempre recuerdo que Él me ve así? Santo, ven, obedeciendo. ¿Ya se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque Él me ve santo. ¿Por qué? ¿Por qué Él te ve santo?
Porque es su carácter. Esa es su naturaleza. Ya necesito que lo sanes, por favor, porque si Él es santo, concluye la frase. Si Él es santo, nosotros, yo, tú, nosotros, somos santos. No es quizás seremos, no, somos santos. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué? No está difícil ser santo, amén. Si yo me acerco con mi Padre eterno y vivo con Él y lo tomo en cuenta y tomo en cuenta su visión, ¿qué difícil va a ser como Él? No hay difícil, no hay dificultad, perdón, no hay ninguna cosa difícil. Pero si yo quiero intentarlo hacer a mi modo y ser santo, como dijo ahorita justamente Mirna, ahí sí te vas a perder, papito. Somos hechos a su imagen y semejanza. Yo les hago una pregunta y voy a hacer, esto no lo voy a grabar, ni modo. Ok, hicimos esta pausa para mencionar algo que solo las personas que están aquí en vivo tuvieron el privilegio de escucharlo, pero seguramente en alguna clase en un futuro el Señor nos va a conceder que lo podamos escuchar para todos. Ok, vámonos por favor a la cualidad y al inalterable número 2, ¿de acuerdo? Y es que Él es justo, Él es un juez justo. Vamos a ver tres de estas y nos vamos a ir a un break. ¿Les parece bien? Tres citas y nos vamos a un break. Sí, sí, no es broma. Qué bonita tarde, ¿no la sienten ustedes así? ¿No la perciben así como en paz? Mira, así sin el micrófono, así. Sí. Piensen, por favor, un momento. Está bonito ahora acomodarnos así. Piensen un momento, por favor, en una necesidad que traigan ahorita muy, muy cañona. Piensen así en algo que esté como que cargando en su corazón. O sea, cargado en su corazón de decir, no puedo, no puedo con esto, no, no. Ahora sí, decían en San Antonio como la cartita santa. O sea, Dios no es santa, ¿verdad? Pero yo les quiero pedir que pongan en su mente que es una cosa que quisieran de verdad rogarle al Señor que la solucionará así. Porque con eso que tú quisieras que el Señor solucionara así, tú puedes ser una persona, un agente que pueda contribuir a que el Señor solucione la vida de esa persona. Ojo, no la vas a solucionar tú, pero puedes contribuir, si te alineas a la voluntad del Señor, contribuir a que su vida o que esa persona o que esa situación se solucione. Pero hay que actuar desde la manera correcta, que actuar desde el sitio correcto. ¿Se acuerdan que platicamos en aquella ocasión como el versículo dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón? Entonces yo les decía que pusiéramos atención no en la petición, sino la atención en dónde? En deleitarnos, en deleitar al Señor, deleitarnos en el Señor. Y eso es diferente, porque una cosa es enfocarme en mi oración. Señor, te pido, te ruego, en lugar de decir, Señor, ¿cómo soy agradable para ti, para que tú quieras contestar mi petición? Y esto es una de las cualidades que yo me he dado cuenta que la gente, como dijo Ángel, no quiere. Yo les cuento, por ejemplo, cuando vienen las personas a consejería y les digo, mira, ese es tu problema, aquí está. Este eres tú y Dios está en todas partes, ¿no? Pero aquí está en tu problema. Bueno, tú puedes actuar aquí conforme a lo que tú crees que va a solucionar tu problema o conforme a lo que Dios te dice que tú seas para que contribuyas cuando te acercas al problema desde una forma divina, no desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva divina. Y la mayoría de las veces que yo le digo a la gente, ese es tu problema, aquí estás tú y te puedes acercar conforme Dios quiere, no conforme tú quieres, ¿sabes qué hacen las personas? Se acercan al problema conforme ellas quieren. Y me pasé una hora en la llamada, una hora en el Zoom, 2 horas escuchando, intentando así yo escuchar y compartirles. Y la persona después de la siguiente semana me dice, fíjate que yo intenté y bla, 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 y me cuenta su método, su estrategia así, pero yo sentí de parte del Señor que debía. Le dije, bro, desde que me dices sentí, te perdimos. ¿Ya me entienden lo que estoy diciendo? A mi manera, Frank Sinatra. Es justo. Salmo 145, 17.
Justo es Jehová, justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Qué significa justo? Un justo, una persona que es justa, es que no hay daño en su vida. Una persona que es justa es que no existe el daño en su ser, ¿sí? La justicia es para erradicar el mal. Ya lo hemos platicado muchas veces esto, ¿cierto? Una persona que es juez es porque se dedica, es un agente a erradicar el mal. El ejemplo para eso, por ejemplo, perdón la redundancia, en la época de los jueces, ¿qué hacían los jueces? Juzgaban para erradicar el mal. Entonces, si estamos diciendo que Dios ya es justo, significa que en su vida el mal no existe, para que se entienda. Hay una erradicación del mal congruente, perdón, consistente, permanente. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿tú crees que tú eres justo? ¿Tú crees que tú eres una persona justa? Él es justo. Y dice acá, justo es Jehová en todos sus caminos. A ver, vamos a ver otra más, por favor. Primera de Juan 1:9. Dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Qué interesante que aparece la justicia junto al tema del pecado. Sí, dijimos que el pecado es el quebrantar la instrucción del Señor según Primera de Juan 3:4. Ahí lo tienen a un ladito. Entonces dice que si confesamos nuestros quebrantamientos de la Torah, Él erradica de nuestras vidas, así erradicar así el daño de nuestras vidas. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Entonces, justo por eso hacía esa cita a la serie que mencionábamos con Mirna Santos, la serie de los poderes entregados por el Señor, porque el primer poder que yo les cuento es el poder para confesar. Así tal que el poder para confesar ¿qué? Mi pecado. Así para confesar. Si a tu vida alguien se acercó y te ha confesado su pecado, date cuenta que es parte del Señor actuando en sus vidas. Y muchas veces lo está confesando ¿para qué? Quizá para que lo dejen en paz, pero muchas de las veces también ¿para qué? Para pedir ayuda. Entonces, cuando alguien se acerque contigo y viva esto, es parte de una operación que el Señor está haciendo. Para nada seas como un policía, que cuando le confiesan al policía, ¡pam! Pero ¿qué pasa si le confiesas al paramédico de la ambulancia? Si le dice, solo dígame qué fue lo que consumió. ¿Ya me entiendes? Si le confiesas eso al policía, ¿qué hace el policía? Te juzga. Pero ¿qué pasa si le dices eso al paramédico? Qué fuerte, ¿no creen eso? Ahora te hago una pregunta a ti. Si tu Padre Eterno es justo, dice acá que si confesamos sus pecados, Él es fiel y justo. Ahora te hago una pregunta. Tú y yo estamos llamados a ser justos, ¿cierto? O sea que en algún momento el Señor te va a poner como juez. Y tienes la capacidad de juzgar como un policía. O tienes la capacidad de juzgar como un paramédico de ambulancia. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él cuando le traían a juzgar a personas? ¿Se dan cuenta? Será misericordioso. No era un policía, era una ambulancia. Sí. Por eso te digo, no vas a tomar tu problema o tu situación que te acabo de pedir que pongas en tu mente, no la vas a tomar desde tu perspectiva. No le entres por tu perspectiva. Hazlo con una perspectiva divina. Espérate a que el Señor te hable.
Aguántate, ten paciencia, porque sí vas a poder actuar. Sí, el Señor te va a utilizar, pero te va a utilizar en su modo, no en tu modo. Si lo haces en tu modo, probablemente hasta vas a estropear, más vas a afectar, más vas a dañar, más vas a traumar a la persona, más perdón, o la puedes hasta incluso hasta destruir, la puedes tronar. Si por muchos años de tu vida o si por muchas ocasiones le has entrado por tu método, bueno, ya no lo hagas así. Entra por el método del Señor. Vamos uno más y luego nos vamos a ir al break. Vámonos hasta el principio, Deuteronomio 32:4, por favor. Piensen en cuál es la petición que traen con el Señor ahorita. Búsquenla. ¿Están conmigo? Deuteronomio 32:4. Él es la roca. Así, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todos Todos sus caminos son rectitud, son justos, no hay daño en sus caminos. Ezequiel, pero no me digas que no hay daño en sus caminos si mi esposo no sé qué. No me digas que no hay daño en sus caminos si mi hijo o mi hija, lo que sea. No me digas que no hay eso si yo que conozco al Señor estoy viviendo estas preocupaciones, estas dificultades. Sí, sí, sí. Pero eso no significa que Dios cambie por causa de eso que estás viviendo. Porque te dije que es el punto número dos. Es el carácter de Dios. Eso es Él. Si tú y yo estamos metidos en un problemón, que yo he estado en problemones que digo, no inventes, esto me debía haber matado, así tal cual. Eso no es una propuesta del Señor. No, no, ni tampoco es algo que el Señor se le fue por alto, ni que tampoco de pronto como que no se dio cuenta y pasó frente. No, no, no. Dice que todos sus caminos son rectos, punto. ¿Sí? Entonces, incluso hasta eso que estamos viviendo, con este conocimiento que está cargando en nuestra mente, también es parte de sus caminos. ¿Para qué? Para erradicar el mal, perdón, de nuestras vidas. Él lo quiere hacer, Él quiere erradicar el mal de nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Pero ese es su carácter. Tú y yo podemos alinearnos a eso. Fíjate lo que te voy a decir y con esto vamos al break. Tú y yo podemos y necesitamos alinearnos a ese carácter, incluso con la situación que tienes en contra, con tu petición que traes cargando. Con eso incluso alíñate a este carácter del Señor. Alíñate a este carácter del Señor. Porque lo primero que te va a provocar, si tú te alineas a pesar de que está la situación así tronando a un oído tuyo, lo primero que el Señor va a provocar en tu vida es paz. Y si tienes paz, por lo mínimo, ya no le entras con toda tu mente hecha una tormenta. Ya le entras a la situación con paz. Y luego después, ¿qué más va a provocar o qué trae consigo la paz? Trae confianza. Y también con la paz y la confianza también trae una claridad para saber cómo actuar. Y la cosa se va avanzando. ¿Ya me entienden? Por eso, con todo y esta situación, alinea tu vida a hacer las cosas conforme Dios quisiera que tú actuaras. ¿Por qué? Porque Él es justo y porque Él es santo. Y porque todos sus caminos son rectitud. Esa santidad y esa justicia que se te cargue en ti, porque tú, fíjate lo que te voy a decir, escúchalo muy bien, porque tú vas a ser responsable en sí a pegarme a Él. Yo no sé la situación si se apega o no. Yo no sé si mi hija o mi hijo, mi esposo se apega o no. Yo me voy a pegar. Fíjate lo que estoy diciendo. No es que, bueno, ahí te ves, te abandono porque yo me voy a. No, 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 no. Tú te vas a pegar con el Señor y en ese apego, esa paz y todo eso, te va a decir el Señor cómo vas a servir a esa persona. ¿Sí?
sea con qué palabra, sea con qué dicho, incluso si sea con silencio, que te diga, Señor, ya no, cierra la boca. Ah, pues bueno, ahora ya le entro en el mente del Señor. Si me dice, habla, no hables, no digas esto, enseña, no enseñes, explica. O que te dice, Señor, no entres, no, déjamela a mí, ponte a restaurar tu vida. ¿Se dan cuenta? La situación no es tu vida. Apúntalo, la situación, ese problema no es mi vida. Tu vida es tu vida con el Señor. Y eso es lo que se necesita alinear con el Señor. ¿Sí? Te voy a decir esto bien importantemente. No hay mayor amor que tengas por alguien que rectifiques delante del Señor tu vida. ¿Amas a alguien? Deja que el Señor rectifique tu vida. Eso realmente es cuando dices a alguien te amo, le estás diciendo yo estoy mejorando. ¿Cuántas mujeres, se lo voy a dedicar esta pregunta a mujeres, cuántas mujeres esposas han escuchado de sus maridos que les digan te amo y no significa nada para ti? Esto es bien fuerte lo que acabo de preguntar. ¿Cuántas veces escuchaste verbalmente decir te amo y que decías, sí, yo sé que me amas, pero ¿por qué eres así? Porque decir que te amo o decir que amas a alguien, pero eres una persona que no está rectificada, no hay forma en que eso sea así. Amas a, piensa en la situación otra vez, regresemos a la situación. ¿Amas a la persona que está en la situación? Sí, lo mejor que puedes hacer que es rectificar tu vida. Así como el dicho dice, lárguese a rectificar su vida. Porque no puedes amar a esa persona si tú no estás rectificándote. Porque ¿qué vas a hacer si le entras sin rectificación? Le vas a entrar desde tu perspectiva y otra vez dice el Señor, no, no te pedí que me ayudaras, es más, te traje la situación para que te rectifiques, vaya usted a rectificarse. Y que no, Señor, yo puedo, déjeme. Y te pones y le entras. Él es justo, no necesita tu justicia, Él es justo contigo y también es justo sin ti. Él es justo con la situación también, Él es justo, Él es santo, ¿sí? Les voy a ir adelantando, perdón que les agregue esto, pero no apunten nada de lo que va a pasar en la pantalla. Solo quiero que sepan qué más hay cosas, porque luego vas a decir, pues que nos deja, pues nada más es santo y es justo, y nosotros estamos bien tronados. Bueno, espérate, es justo, es fiel y leal, es rey todopoderoso que sirve, es un rey todopoderoso que sirve, ¿de acuerdo? Es íntegro y consistente, es misericordio, ay, qué bien, hasta que llegó una que nos dé tregua. Es misericordioso y compasivo y esto es buenísima, es amoroso. Va a llegar, espérenlo, va a llegar. Es de bienestar y va a generar siempre progresión, es agradable. Y la última es paz. ¿Qué les parece eso? Vamos a ir a un break. Ah, bueno, y después de estos van a llegar los 10 inalterables de la visión divina a su pueblo. Pero bueno, ahorita nos vamos a regresar al punto número 2. Qué precioso esto. Y nos quedamos en Deuteronomio 32:4. Ya volvemos. Listo. Vámonos por favor al número 4. Número 4 es Zacarías 9:9. ¿Están conmigo? ¿Listo? Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Justo, es lo que estamos buscando. Justo,
salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. O sea que el contexto de esto, por supuesto, el cumplimiento va a ser cuando entra Jesús en Jerusalén y entra, pues ya saben ustedes que la gente lo recibió con sus mantos en el suelo y ponía ramas de palmas para recibirlo. Y dice que se acerca hacia la ciudad como justo, ¿de acuerdo? Hace referencia, por supuesto, al avistamiento del Mesías ya como entrando para morir, ¿no? Entonces, si te dice a ti, alégrate, en un contexto, Ariel, y que te dice que es justo, ¿qué no debería ser? Preocúpate, porque Él es justo. ¿Por qué diría preocúpate? Pues porque Él es justo, dice la palabra, que Él es fuego consumidor y su justicia es justicia eterna, ¿sí? Entonces, lo interesante es que no dice preocúpate ni teme, dice alégrate mucho, hija de Sión, alégrate de alegría, hija de Jerusalén, haciendo referencia a quién? A Israel, por supuesto, dice, mira, tu rey viene hacia ti justo. ¿Por qué nos podía alegrar que su justicia se acerque a nosotros? Porque hay vida. La justicia del Señor produce vida. Entonces, en verdad, tengamos esto como una de nuestras máximas. Póngale ahí. Él es justo y debería producir en mí alegría, gozo. ¿Ok? El que sigue también es muy parecido. Ese es el Salmo 25. Cuando terminen de escribir el resumen anterior, vamos al Salmo número 25. ¿Listo? Voy a leer el 8 y el 9. Dice, bueno y recto es el Señor, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mira nada más lo que quiero compartirte hoy con respecto a esa petición que estamos pensando. Dice él, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Si tú en tu petición estás pensando en alguien que está viviendo así, como dice acá, como pecador, mi papá, él no sé cuál, mi primo, él no sé cuál, mi tía, no sé qué, y dices tú, si tú te entendieras y comprendieras, bueno, mira lo que está diciendo, ¿quién le va a enseñar a él? ¿Tú? ¿Quién le va a enseñar a él? Justicia. El justo, dice, él enseñará a los pecadores el camino. Eso incluye su bondad y rectitud. Dice el versículo 8 al principio, bueno y recto es el Señor. Entonces, ¿qué incluye que sea bueno y que sea recto? Que sea Él quien enseña a los pecadores el camino. ¿Qué les parece eso? ¿No les parece algo muy descansador saber que Él es quien le va a enseñar a las... No escuché de esa persona, sí, pero yo sí le voy a decir. Cuando lo vea, yo sí le voy a decir. Porque alguien se lo tiene que decir. ¿Has escuchado cuando la gente dice eso? Alguien se lo tendrá que decir. A mí no me da vergüenza, a mí no me da... no, y esas cosas, bueno, ¿qué te dice la palabra? Ah, ah. Él enseñará a los pecadores el camino. 9. Encaminará a los humildes por el juicio. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y al final dice, y enseñará a los mansos su carrera. Vámonos al que sigue, por favor. Gálatas 6:7. Ahí ponle de resumen, Él es quien enseña. Yo no enseño porque Él es justo. Por eso yo te dije ahorita, incluso el Señor te puede decir, bueno, le vas a entrar, pero en silencio. Por eso necesitamos escuchar. Vamos a ir al libro de Gálatas, a la carta de los Gálatas.
capítulo 6. Seis, 7. Dice, no se engañen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué traje esto si aquí no dice nada de juicio, perdón, de justo? Pues es bien fácil y bien bonito, porque dice que él no puede ser burlado. ¿Alguna vez tú has conocido, quizá tú has hecho algo que pareciera ser que te burlaste del tránsito, del policía, de tu maestro, de tu mamá, de tu papá? Bueno, dice la palabra que el Señor, nadie se puede burlar, dice, no, no te engañes, o sea, no pienses así. Dios no puede ser burlado. O sea que vuelve a pensar en tu petición, suéltalo. No va a poder burlar al Señor. Se va a enfrentar con el Señor en algún momento. Tú haz tu labor y participación íntegra. Dice, Dios no puede ser burlado. Es un juez justo y no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, mira qué bonito eso. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo te deja a ti esto? A mí me deja de verdad sin la carga equivocada de responsabilidad de decir, es que yo soy, ¿no? Ni eres el que le tiene que enseñar, ni eres el que lo va a juzgar, ni eres al que lo van a burlar. No te preocupes, ¿sí? Vámonos, por favor, al Salmo 51:4. Ángel, ¿puedes fijarte si está el café nada más para que nos lo empecemos a tomar y no nos quedemos hasta el final esperando? Se debe de prender el foquito. Ah, entonces ya está el café. ¿Alguien gusta café? Puede poner sus manitas así. Verán cómo huyen los pecados cuando se purifican tus manos. Estoy bromeando, por favor. ¿Mm? Creo que tiene un poquito de agua. Ahí mismo No, ¿me la puedes tirar, por favor? Déjame la tomo. Ya no le tires nada, si puedes pensarlo. Gracias. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí está hablando David y dice, entiendo que solo fue contra ti mi pecado. Dice, y está aceptando que si el Señor declara a David culpable, ¿qué va a contestar David? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué significa esto? Que si David dice, tú me catalogas a mi culpable, eso te hace ser justo. Mira qué mentalidad del salmista cuando dice esto. Otra vez te vuelvo a decir, las personas no pecan contra ti, pecan contra el Señor. Deja de tomártelo personal. Tú no eres el centro de eso. Tú deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Alíneate a eso y dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? El Señor nunca dejará de ser
justo. Nadie alterará que el Señor es justo. Aquí está el resumen. El Señor no se abstendrá de enjuiciar con amor, sí, pero juicio como quiera. Esta es una verdad eterna y no tiene que ver conmigo. Acuérdate, solo tú te puedes encargar de tu salvación y el Señor es quien va a enseñar a los demás. Tu participación en la vida de los demás, te lo voy a decir de esta forma y conoce la que es verdad. Dios la puede emplear, puede no necesitarla y aún así va a hacer su labor. Tú eres responsable de ti y de compartir como el Señor te ha enseñado a ti. ¿Sí? Y en ocasiones, como te dije, hablando, otras no hablando, otras en silencio, otras diciendo tal cosa, otras diciendo no, nada, etcétera. Pero tú necesitas ser un agente funcional en las manos del Señor, no un agente, ¿perdón? No, 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 así solito, gracias. Gracias. Tú y yo somos funcionales de su instrucción. Quedémonos ahí. Muchas gracias. Estas galletitas de ajonjolí, muy bien, muy bien. ¿Listo? Número 3, se los dicto mientras para que la apunten. Es fiel y leal. Es fiel y leal. Vamos a Deuteronomio 7:9, por favor. Ahorita no andamos regresando. Ahorita no andamos regresando diapositivas. Fiel y leal. Deuteronomio 7:4. Ah, no, 7:9 creo. 7:9. ¿Se acuerdan que había una Biblia que se llamaba la Biblia de las promesas? Bueno, voy a sacar, a ver si puedo decir. Imagínense que estamos sacando una Biblia que es Biblia de las verdades eternas, espirituales y reales de Dios. Entonces, por eso todo lo que está subrayando es justo eso. ¿Cuántos versículos llevamos? 49. 7 por 9, 63. 64 con el que está en la pantalla, ¿eh? Deuteronomio 7:9, mira cómo te lo dice bien bonito. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Primero te dice, Dios es Dios. Tu Dios es Dios. Dios fiel, apúntalo ahí, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mira cómo dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Se acuerdan lo que dijimos de los hijos que son fieles a los padres? ¿Cómo son los padres con esos hijos? Consentidores, los aman, les dan todo. Y aquí no es tan diferente, ¿sí? Hasta 1000 generaciones. Es fiel y leal. Siguiente, vamos rapidito. Segunda carta a los tesalonicenses 3, del 3 al 5. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor
que os afirmará y guardará del mal. Subrayalo muy bien ese porque es bien importante. Porque dice quién es Él y lo dice todavía algo para ti y para mí. O sea, según yo quería nos quería dejar fuera, a ver si ya lo notaron, ¿eh? Según yo en este segundo tópico del carácter del Señor, yo nos quería dejar fuera. Pero ya se fijaron que no se puede, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque la cualidad del Señor se impone sobre todas siempre es dar. Esas cualidades no tienen ningún sentido si solo son para uno mismo, ¿sí? Estas cualidades tienen sentido cuando son justo para tu prójimo, para alguien más. Entonces, que el Señor sea fiel y leal y que sea fiel y leal sin nosotros, la verdad es que incluso él mismo dice, no tendría sentido. Fíjate cómo dice el 3:3, pero fiel es el Señor, punto. Por su fidelidad que provoca, que te afirme y te guarde del mal. ¿Estás conmigo? Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Él es fiel. ¿Y qué me invita a hacer a mí? A también ser fiel. Qué bonito, ¿no creen? Sí. Apúntenlo, por favor. Ya estamos en el 3, que es el libro de las Lamentaciones de Jeremías 3:22. Vamos a acabar hoy de ver todo el 3, ¿está bien? Y hasta ahí la vamos a dejar. Lamentaciones 3:22. Dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. O sea que otra vez queremos quedarnos fuera, pero el Señor es fiel y lo hace siempre con nosotros. Entonces, definitivamente no podemos salirnos de la ecuación del carácter del Señor. Y dice acá, dice, por su misericordia es que no hemos sido consumidos. O sea, si no fuera por esa misericordia y esa fidelidad, pues ya habríamos sido consumidos. Porque nunca cayeron que sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Saben el significado de la palabra fidelidad? Fiel, perdón. Tiene que ver con fe, con emuná, exactamente. Pero el concepto de fidelidad es diferente al tema de fe. ¿De acuerdo? Fe tiene que ver con fidelidad a la verdad, ¿cierto? Ahora definamos qué es fidelidad. ¿Qué es ser fiel? Así, en el concepto más sencillo. Constancia, perdón, que tiene palabra, que es íntegro, que es leal, que persiste, ¿sí? Consistente. Si esto es así, entonces estamos diciendo que el Señor es un Señor, es el Señor, es un Dios consistente, ¿sí? Vámonos a Isaías 25:1, un poquito para atrás, por favor. Dice Isaías 25:1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad, y aquí viene otra palabra para fidelidad, son verdad y firmeza. Esa es una definición, un sinónimo de la palabra fiel.
que es firme. Eso es un sinónimo para la palabra fidelidad, que es firme. Estoy leyendo Isaías 25:1. Y mira, mira, dice, ¿desde cuándo? Desde tiempos antiguos. Dice, aquí aparece tus consejos, en otra versión aparece tus planes. Son verdad y firmeza. ¿Cómo les deja esto cuando te das cuenta que Él es santo? En el primero, en el uno, en el dos, que es justo, que erradica el mal, y en el tres, que es fiel, que es firme. ¿Cómo te deja a ti esto? Cuando ves este panorama de tres cualidades del carácter del Señor, ¿cómo te deja a ti? Respaldado, seguro, con paz, que es todo un caballero, dice Carlota. ¿Se dan cuenta? ¿Y no les sana el corazón pensar en esto? Bajo sus alas, ¿se fijan? Tiene sentido, perdón, que es protector. O sea, en verdad aquí es cuando ya necesitamos empezarlo a aplicar para nosotros, porque estamos siendo esa otra parte que Él espera que nosotros seamos. Cuando dice, yo soy para ustedes su Dios, pero ustedes sean mi pueblo, sean mi gente, compórtense como lo haría mi pueblo. Vámonos por favor hasta Hebreos 10:23. Y este es bien, bien bonito y también sigue incluyéndonos un montón. Y también es confrontativo. Miren lo que dice Hebreos 10:23. ¿Están conmigo todos? Sí. A ver, Aram, léelo. Hebreos 10:23. No te pierdas. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa, dice esta versión. Me gusta mucho la versión Reina Valera, dice, mantengámonos firme. Y ahí aparece en Reina Valera sin fluctuar. Sí, cambia. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. ¿Perdón? El que nos prometió. O sea, otra vez, Él es fiel. La invitación para ti es que también tú desarrolles fidelidad. ¿Y qué te dice ahí? Mantengámonos firme. ¿Se acuerdan que dije que otra palabra para fiel podría ser firmeza? Entonces te estoy diciendo a ti, mantente firme, sin fluctuar. Apúntalo esas palabras en tu resumen de cada versículo que estás poniendo ahí. Sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dos más y terminamos. Oseas 2:19-20. Este es muy poético, es muy bonito. Tiene que ver con Gomer. Oseas 2:19-20. Para que te des cuenta que en toda la Biblia está. Cuando venga todo el conflicto, cuando se caigan las crisis, y bueno, cuando lleguen las crisis, las bolsas de los bancos se desplomen, las inversiones se pierdan, los gobiernos colapsen, el caos crezca, la crisis alimentaria suceda. ¿Tú cómo te vas a mantener? Firmes. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es fiel, porque es leal.
Y Jeremías 30, Oseas, perdón, 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. No solo ahí está mostrando su lealtad, dice para siempre, pero también dice claramente en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. ¿Quién dice eso? Oseas se lo dice a Gomer. Oseas que literalmente está haciendo una, una sombra, un ejemplo de lo que va a hacer Jesús en un futuro. ¿Se acuerdan que Jesús y Oseas vienen de la misma raíz que es salvación? Oseas en hebreo se dice Oshia y Jesús en hebreo se dice Yeshua. Los nombres se parecen. Y le está diciendo, te desposaré en justicia y juicio. ¿Para cuándo? Para siempre. Lealtad y fidelidad y juicio, perdón. Y último, Jeremías 31:4. Que es muy bonito también. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, porque dice, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. ¿Quién está diciendo esto? El Señor se lo está diciendo a Israel, cuando Israel del norte ya se fue y el sur está siendo a punto de ser llevado cautivo, perdón, está a punto de ser llevado cautivo. Y le está diciendo al norte y al sur, le dice, aún te edificaré y serás edificado. Y la parte que me impresiona mucho acá es cómo le habla y con qué título le dice. Le dice, oh Virgen de Israel. Cuando Israel no solo ya no era virgen, sino que también había sido ofrecida ella misma a los demás dioses de las naciones. Desde Salomón, desde Jeroboam, desde Roboam y todos los reyes, todos estuvieron entregando la virginidad de Israel a otras naciones. Y aparece el Señor y le dice, para mí tú eres una virgen. Aún le dice, aún te edificaré y serás edificada. ¿Quién edifica Jerusalén? ¿Se acuerdan? Ciro, por mano de Esdras, Nehemías, Zorobabel y todos esos personajes. Y le dice, aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Para ese momento Samaria ya estaba completamente mezclada. Conclusión de que Él es fiel y que aún de lo que pase, lo que sea, Él es fiel, es que nada alterará que el Señor es fiel y leal. Nada del entorno, no entorno, entorno o nuestras decisiones alteran esta cualidad del carácter del Señor. Y esta es una verdad eterna. No tiene que ver conmigo. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Entorno, no entrono. Entorno, entorno, sí. Entonces, si nada lo puede alterar a Él y va detrás de mí viéndome, cuando yo me equivoco, soy infiel, ¿qué hace Él? ¿Cómo me ve Él? ¿Qué piensa Él de mí? Si iba detrás de mí. Y aún después de que vuelvo y me dice todavía, dale, como si no hubieras hecho nada, como una virgen. ¿Qué te deja a ti ese pensamiento? Después de que te va, regresas y Él aún así te sigue viendo,
como si nada malo hubieras hecho. ¿Cómo te deja eso? Solo hay dos opciones. Te puede dejar, no, te puede dejar como decir, ah, pues si voy, vengo y como quiera me ve igual, puedo ser irresponsable. O me fui, volví y me sigue viendo con ojos de amor y compasión. Necesito ser fiel. O te deja muy irresponsable o te deja súper responsable. Por eso vamos a darnos cuenta que el juicio del Señor es separar a su rebaño del otro rebaño. ¿Por qué? Porque sí dejó las herramientas, porque Él no cambió, porque Él siempre es y fue y será fiel. Nos deja con agradecimiento, con gratitud de saber que Él no cambie. Saber que Él no cambia es algo que a ti y a mí nos debe de dejar agradecidos, asombrados, confrontados, rectificándonos y sobre todo que nos haga desear y actuar para nosotros. Ya tampoco estar cambi. ¿Cómo utilizó la palabra ahí Hebreos? Fluctuantes. Ya no seas fluctuante, de doble ánimo. de doble ánimo. Decir que sí, pero no lo hago. Decir con mi boca, pero con mis acciones otra cosa. ¿Está bueno? Vamos a dejar aquí nuestra grabación y antes de terminar con ustedes quisiera escuchar cómo se van esta semana. Si tú estás viendo esto en YouTube, te quiero pedir que pongas aquí en el chat, no, perdón, en los comentarios, saber todo esto, y les pregunto también a ustedes esto mismo, ¿cómo los deja para vivir esta semana que está arrancando? ¿Cómo los deja para sus momentos de oración con el Señor? ¿Cómo los deja con su visión del Señor? ¿Qué cambió ahorita en lo que estuvimos estudiando todo esto? ¿Qué hizo clic? ¿Qué te sorprendió que estabas entendiendo lo diferente? Me gustaría mucho poder escucharte o en tu caso, leerte. Shalom. Haga paz, restauración, porque te haga conocer el carácter del Señor. Mi Te educación, cuento que al inicio del 2024 el Señor me Se llamó a aprende, se trabajar de desarrolla. tiempo completo para producir mi este contenido familia, con la calidad mis mejor valores. que yo pudiera Me entregar. fui, Todos los demás estuve proyectos en mi conmigo. vida han menguado y el Señor me ha hecho enfocarme Así que solamente en nada, esto. fue increíble. Algunas personas me han preguntado que entonces de qué Pero la vivo y la verdad personalidad es que es es gracioso genética, es y algo que gracioso de es mi gracia porque esencia. solo vivo de lo Aquí que el estás Señor me hablando de provee. carácter. No A no través de las entiendes personas que han esto preguntado que cómo es la pueden esencia contribuir al de Dios, ministerio, o sea, para la eso grabo personalidad de este Dios. video. Sí, Con el Señor y con su la palabra intención es no que lo podemos podamos comerciar. Su comprender palabra dice en Isaías de una manera 55 muy que cercana a con Él nosotros. podemos O sea, comprar si yo sin les digo el pagar, que no carácter de necesitamos ustedes, dinero para acercarnos a Él, ¿ustedes qué que podemos contestarían? sentarnos a la mesa O sea, de lo nuestro asociamos, Padre lo sin entendemos, lo necesidad de comprendemos. pagar nada. Por lo tanto, Y con cuando la les palabra no digo podemos comerciar. la Hay personalidad personas del que han Señor, estado preguntando mucha cómo gente dice, pueden pues que pues Dios ni tiene, demostrar su ni es gratitud persona. al contribuir con Muchas el veces la gente lo ministerio. piensa así. Y Si les digo el justamente les carácter quiero del compartir Señor, hoy que ya de tenemos verdad, las vías específicas para poder ese hacer método donativos sirve para que las a este personas lo ministerio. puedan Les vamos a dejar aquí asociar. abajo, Sencillamente es justamente en la una cosa descripción del didáctica. video. Si estás Porque en en efecto, Estados si ya Unidos, vamos a la puedes hacerlo a parte través de Zelle psicológica, con la mi correo parte formativa electrónico. Si estás en México, definitivamente va a ser puedes una hacerlo a cosa través distinta. del banco, perdón, Y Santander, muchas y por veces, solo PayPal y para Global cerrar el comentario, 66 en cualquier muchas veces parte asocia a del la gente mundo. el carácter Recuerdo con, perfectamente que como es del Señor con quien de verdad es el una llamado, y si es de Él, perspectiva, Él también es de el que va cierto a modo, como proveer. hasta, Prácticamente es el Señor quien va a proveer no, todo como que lo el que falta, carácter lo pues, no, asocia con algo todas